Bueno, en esta tarde me gustaría ser capaz de compartir con vosotros algo de lo que Dios, de una de las cosas de las que Dios me está hablando los últimos meses. Esta vez sí que me ha dado como licencia para ello. Y, algunas de las canciones en parte lo han nombrado. Yo le pedí siempre, ellos ya saben que yo soy muy pedigüeña. No se lo pedí a Loida, se lo pedí a Dios, ¿vale? Yo siempre le pido a Dios lo que quiero que salga, ¿vale? En la alabanza, que sea Él quien dirija. Y y de alguna forma Dios siempre me lo da como una muestra de que sí, que es eso lo que debo de compartir, porque aunque se van los miedos, tal vez no son los miedos de al principio, de los primeros años, cuando uno subía aquí arriba, puedo deciros que la responsabilidad, yo creo que eso nos pasa a todos, cada vez la sentimos más. El hecho de ser capaces de compartir lo que Dios ha puesto sin añadir ni quitar nada, ¿no? Y sobre todo hacerlo entendible para la gente. Yo voy a empezar con un texto que creo que lo voy a decir de memoria porque es un versículo y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué pensáis que voy a compartir? Ya os he pillado porque en ese versículo pueden haber... ¿De qué? Pues voy a intentar compartir acerca del amor de Dios. Los últimos meses Dios me está hablando más que nunca de su amor, ¿no? Y de todo lo que su amor hace, de lo mucho que ya me amaba Él antes hasta de que yo lo conociera y de lo mucho que me ama, ¿no? Y usó además una canción, yo el otro día se lo decía a Loida, una canción que no es de esas que tú cuando vas a escuchar música te la pones, te sale porque si te pones YouTube, pues te sale, a veces pones una que te gusta y luego te salen otras cosas. Y son de esas que salen de una vez al cabo de mí porque no es una canción que yo suelo pinchar, pero que me empezó a pasar algo, extraño, sí, para mí extraño, ¿vale? Porque yo no soy muy... Y era empezar a escucharla y no podía evitar llorar. No podía evitar llorar y yo decía, conozco la canción, es una canción antigua, no me está diciendo, pero cada vez que la escuchaba no podía, cada vez que, sobre todo, decía la frase del coro, eso era, que me veía yo tan miserable, tan poca cosa, y no porque lo dijera, no porque lo dijera, sino dice todo lo contrario. Ahora os voy a leer para que veáis que dice todo lo contrario, pero así me veía y me sentía, pero al mismo tiempo me sentía como alguien oró en esta tarde, una privilegiada. La canción dice: vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Dice, ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Dice, cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dice, yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad viviendo cada día por el poder de tu amor. Y yo cada vez que oía por el poder de tu amor, lloraba más fuerte porque mi corazón se llenaba de gratitud y podía sentir el amor. Y yo puedo deciros que soy una persona muy consciente del amor de Dios y de la fidelidad de Dios. Hacia mí. No porque Dios me ha dado lo que yo quería en la vida, sino precisamente porque me ha dado lo que yo necesitaba y se ha molestado en corregirme, se ha molestado en ir detrás de mí, ha hecho tantas cosas que yo no merecía. Lo primero, pues ya con el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que si Mariluz cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vosotros me conocéis ahora, y yo sé que algunos me queréis. Ahora, los que sois padres, si dijeran, entraran aquí y por ser cristianos quisieran matarnos y dijeran, para salvar a Mariluz me tenéis que dar la vida de uno de vuestros hijos.
¿Podríais darla? No respondáis. Sé que no lo haríais. Diríais, total, Mariluz se va al cielo. Total, Mariluz se va al cielo. Pero escucha, es lo que hizo Dios cuando yo me merecía el infierno. Ya vivía en un infierno aquí, pero me lo merecía y sin embargo se molestó en buscarme. Porque, bueno, pues Él es amor, como dice la Biblia y como hay... Mira, os voy a decir dónde está el texto, porque hay una canción de escuela dominical de antes, que lo decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, Santiago lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y yo voy a empezar leyendo por ahí. ¿Ves? Hay cosas que cantadas es como que no se olvidan. Les enseñamos a los niños los 10 mandamientos y así se los aprenden, ¿no? Pues lo mismo. ¿Sabían? Tú le preguntabas a un niño antes de la escuela dominical, ¿dónde pone Dios es amor? Todos lo sabían. Todos sabían dónde estaba, porque se aprendían esa canción que era bien sencillita, pero que decía mucho, ¿no? Porque decir que Dios, bueno, es que entender toda esa complejidad de lo que es el amor de Dios tiene su aquel. Primera de Juan 4, 9, dice, he dicho el 8, pero yo voy a empezar en el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación sí, por nuestros pecados. En el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el 19 sigue diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, nosotros amamos a Dios porque primero nos amó Él. No es que nosotros nos levantamos un día y decidimos ser buenos. Y además decidimos amar a Dios y hacerle ese favor. Mira, Dios, que a partir de ahora te voy a amar. ¿Vale? Yo, que soy tan maja, que era drogadicta, entre otras cosas, que había intentado suicidarme, que había hecho tantas cosas malas y sobre todo había hecho la peor, que era no querer creer en Él, no me levanté un día y dije, te voy a amar. Es más, cuando me hablaron de Él, yo no quería saber nada de Dios. Dios, ¿qué hacía y ha hecho Él por mí? Nada, pensaba yo, y así lo decía. Nada había hecho por mí. No es hasta que yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador que pude empezar a ver cómo Dios me había amado siempre. Desde que era una niña, cómo me había protegido de cosas malas, cómo me había protegido de que me pasaran cosas peores de las que me pasaron, cómo había protegido mi vida y me había guardado, y no solo eso, sino que había salido a buscarme. Había salido a buscar a Mariluz. Mariluz estaba convencida de que nadie la amaba, pero Dios me amaba. El primer encuentro, cuando ya decidí rendirme, fue Jesús y entré en una relación con Él, porque el mayor acto de amor de Dios está en la cruz. La cruz es lo que nos reconcilia con Dios. Para eso vino Jesús. Ahora, hay una consecuencia, como todo lo que hacemos. Lo mismo que si no desayuno, tengo hambre, pues aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por mí trae una consecuencia en mi vida. Y es que algo nuevo empieza a nacer, a crecer ahí dentro. Hablamos de la vieja naturaleza, hablamos de todas esas cosas que vosotros ya sabéis y que la Biblia nos dice. Pero a veces no somos conscientes de que todo eso
es solo la muestra del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Por amor, bueno, Jesús se dio, pero lo idearon entre ellos dos, entre el Padre y el Hijo vino a dar su vida, para que pudiéramos tener esa relación que Dios quiere tener y que Él dice, os amo, me amáis y ahora tenéis que permanecer en mi amor. Permanecer en el amor de Dios es permanecer en esa relación con Él que te va cambiando, que te va transformando, que hace de ti alguien diferente. Creo que la semana pasada os hablaban de la relación, ¿era así? ¿No? De la relación de intimidad con Dios, ¿no? Que usaron además un texto de Apocalipsis, me parece, me hubiera gustado escucharla, pero estaba en el mercado medieval, y que habla de perder el primer amor, ¿no? ¿Quién no recuerda cuando se convierte que parece que todo se va a comer el mundo? Es como un niño que abre los ojos y todo le parece nuevo y todo le parece posible. Tú coges a un nene y normalmente, si se lo dice el papá o la mamá, suele creer lo que le dice papá y mamá. Suele creerlo. Pero llega un momento en que empieza a escuchar otras voces, porque va al cole y ya te viene y te dice, no, pero es que la maestra me ha dicho esto, y es lo contrario de lo que tú le has enseñado. Y tú tratas de explicarle que no, que la maestra está equivocada, pero él te quiere convencer o ella te quiere convencer de que lo que le han dicho, eso empieza a valer y a pesar en su vida. Empieza a escuchar distintas cosas que le hacen tomar decisiones. Y esa confianza que tenía en papá y mamá va desapareciendo. Es algo que sí nos siguen queriendo, pero a veces es como de lejos. Y papá y mamá se convierten casi en un extraño, porque me dicen cosas que no me gustan. Me dicen cosas que no me gustan. Y es lo mismo que nos pasa con Dios, por eso estoy poniendo este ejemplo. Nosotros recibimos la salvación, ¡wow!, eso es lo mejor. De repente, yo que era un pecador, ahora resulta que tengo una vida eterna y no en el infierno, la voy a tener en el cielo, que soy la hija de Dios. Y empiezo en esa relación con Él, en esa relación de amor, en el que el amor que Dios me demuestra es malentendido por mí. Realmente, si entendiésemos la profundidad del amor de Dios, no tendríamos tantas peleas ni tantas pruebas. Cuando llegase el momento, es algo que diríamos, esto puedo, porque lo dice la Biblia, lo dice Él, esto puedo yo llevarlo adelante. Porque además Él dice que va a estar conmigo. Porque el amor de Dios es lo que limpia tu corazón, es lo que sana, lo que te restaura, es lo que te ayuda a levantarte por la mañana, es el que no te deja perderte. Hemos leído permanecer en su amor. Y uno piensa, ¿qué me puede hacer que me aleje de Él? Romanos 8:38 nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, según la Biblia parece ser, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según esto, dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Sin embargo, el amor de Dios no impide que nosotros nos alejemos de Él y hagamos nuestra propia voluntad. Esa es la realidad. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse
del Dios vivo. Y aquí está hablando del pueblo de Israel, pero que eso vale para nosotros, que somos el Israel espiritual. Tú fíjate, con todos los pecados que cometieron aquellos en el desierto, y dice que pecaron de incredulidad. Claro, no creyeron que Dios podía hacer, aunque habían visto un montón de milagros, no creyeron que Dios podía hacer, porque su corazón seguía siendo esclavo. Y prefería ir detrás de sus deseos y prefería ir detrás de todo aquello que lo llenaba. Tenemos como ejemplo el hijo pródigo. El hijo pródigo nos enseña dos cosas: el amor del padre y cómo alguien se puede alejar porque decide vivir su propia vida. La historia del hijo pródigo es una historia de amor, donde un hijo decide pedirle la herencia a papá cuando papá aún está vivo, y las herencias se reciben cuando uno se muere, ¿no? Eso suele ser normal, y más en aquellos tiempos. Le pide la herencia porque no quería vivir allí, en casa de papá. No quería vivir en la hacienda, no quería ver la tierra, los animales. Él quería ver el mundo, lo que había ahí fuera. Quería poder ir de fiesta, estar con mujeres, quería todo eso. Y es tan descarado que le pide la herencia al padre para ir a gastársela en eso. Ahora, lo más sorprendente es que el padre se lo dio. El padre le dio el dinero. ¿Y sabéis por qué se lo dio? Porque lo amaba. Dándole el dinero y dejando que marchara, le estaba ofreciendo al hijo la oportunidad de volver. Dejaba la puerta abierta para que el hijo un día pudiera coger nuevamente el camino de retorno. Y sabemos lo que le ocurrió. Se fue de bacanales, de fiestas, de todo lo que quiso. Lo gastó con los amigos y amigas, y cuando ya no le quedaba nada, comía la misma comida de los cerdos. Y entonces se acordó de la casa de su padre. Y él pensó, iré y aunque sea de siervo, porque cualquiera en la casa de mi padre come mejor que yo. Lo que él no sabía era que su padre siempre había estado allí en el camino, esperando que volviera. Su padre había estado siempre anhelando la vuelta de él. Sabía que un día eso iba a ocurrir y estaba deseoso y gozoso, anhelando eso. Tanto que cuando ve a lo lejos a su hijo, aunque era un harapiento, lo reconoce. Debajo de la podredumbre estaba su hijo. Y su padre no pudo evitarlo. Salió corriendo a abrazarlo. Por fin su hijo aún no había llegado a casa, pero lo había visto por el camino. Lo lavó, le puso las mejores ropas, calzado nuevo. No lo dejó que hablara, aunque el hijo dijo, he pecado contra el cielo. Pero su padre ya no necesitaba palabras, sabía lo que su vuelta significaba y le puso un anillo de hijo. A mí siempre me emociona esta parábola porque yo la viví. Después de conocer a Dios, porque esa parábola no es para alguien que no ha conocido a Dios. Alguien que no sabe que es hijo no puede pedir una herencia. Solo la puede pedir el que es hijo. Y yo le pedí mi herencia y me fui. Yo a veces veo gente que se va al mundo y sé que eran hijos. Y están, pues como el hijo pródigo, disfrutando de todo aquello que querían disfrutar, que estaban ahí con esa pelea mientras estaban aquí. Yo no pude, me iba al infierno, pero yo no pude.
Ahora, sé que eso fue el amor de Dios protegiéndome. Dios, que me conocía mejor que yo, me puso unas barreras. No deseé nada de mi vida antigua, no me fumé un cigarro, no pisé una discoteca. Es que era incapaz, había algo que me impedía. Sabía que eso un día también se acabaría y entonces no sabía lo que iba a pasar. Pero sabía que había una protección de Dios. Creo que es cuando más conocí el amor del Padre. Aunque os parezca mentira, todo ese tiempo yo pude sentir el amor de Dios. Y a mí eso me dolía, no os podéis ni imaginar lo que me dolía. Sentir que Él me amaba cuando yo le había dado la espalda era algo que no sabía. No sabía cómo hacer, no lo podía entender. Yo hubiera preferido que Dios me hubiera cogido y me hubiera metido una paliza. Lo hubiera preferido eso. Que me hubiera pegado una paliza, me hubiera una azotaina y haberme dicho, hija mala. Llegué a preguntarle, ¿no me castigas porque no me amas? Llegué a preguntárselo. En más de una ocasión, no en una, porque yo era muy preguntona. Pero resulta que me amaba. Y como me amaba, me estaba protegiendo de mí misma. Me estaba dando esa oportunidad de reaccionar y de volver. Y bueno, finalmente volví al Señor, y volví al Señor antes de pisar una iglesia. Lo mismo que cuando uno se aleja de la iglesia es porque ya se alejó de Dios hace tiempo. Nadie se va de la iglesia de un día para otro. Escuchadme, ya hace tiempo que en su corazón se alejó de Dios. Luego cualquier detonante es bueno para salir. Pero es porque ya hace tiempo que la relación con el Padre se enfrió. Pues lo mismo ocurre para volver. A no ser que caigas por casualidad un día en una iglesia, pero no hay casualidades. Seguramente que si caes por casualidad un día en una iglesia es porque papá salió a buscarte. Salió al camino y te trajo. Y bueno, me trajo. Tardé mucho tiempo en librarme de la culpa. Años. Había recibido el perdón de Dios, había vuelto a sentir ese gozo de la salvación, pero me faltaba algo. Y era que yo no podía perdonarme el haberme alejado de Dios. Tuve que perdonarme, pero todo ese proceso Dios lo usó para que yo pudiera ver y aprendiera acerca de su amor y de su fidelidad. Me amaba cuando no lo merecía. Me protegió cuando decidí darle la espalda. Cuidó de mí, aunque esta cabecita iba loca. Puedo deciros que esa cabecita estaba mucho peor que antes de haberlo conocido. Y mi cabeza era un peligro. Pero cuidó de mí. Y me llevó de regreso a casa. Me puso ropas y me ayudó a seguir adelante. No es que no viví las consecuencias de aquello, viví las consecuencias, las viví. Viví las consecuencias de haberme alejado, porque vivir sin Dios fue muy duro. Mi cabeza era una locura, y ese tal vez era mi mayor problema, y quien lo pagó fueron mis hijos y nuestra relación. Y que estemos aquí, Benja y yo juntos, es un milagro también, un milagro de Dios. Pero las consecuencias se pagan. Ahora, no quiero ni imaginar, escuchadme, si yo no hubiese vuelto al Señor. Yo creo que yo estaría muerta. Si no lo hubiera conocido, seguro que estaría muerta, habría muerto por las drogas. Pero creo que estaría muerta, que habría terminado suicidándome o algo así, porque no habría soportado la presión de esto. No lo habría soportado después de conocerlo. Era una locura. Y ante el miedo a la locura, yo creo que me habría suicidado.
Estoy convencida porque yo lo había intentado antes, así que seguramente que lo habría hecho y habría acertado. Todo eso me llevó a conocer el amor de Dios de una manera impresionante. Su amor, su misericordia, los detalles que Él tiene. Cada día que pasa soy más consciente de su amor, pero soy consciente además de que el amor de Dios es lo que ha sanado mi corazón, porque sin Jesús yo no sería libre, sin la cruz. No hay mayor muestra de amor, escuchadme, la mayor muestra de amor por cada uno de nosotros es la cruz. Envió a su Hijo. Si eso te parece que no es muestra de amor, si tú crees que tú te merecías que Jesús, que no tenía pecado, hubiera muerto por ti, pues seguramente que Dios ya se te tendría que haber llevado al cielo, como a Enoc o a alguno de estos que se los llevó. Porque la Biblia dice que todos habíamos pecado. Todos. Ninguno podíamos tener relación con Dios si no es porque Jesús vino y volvió a restaurar ese puente. A veces uno no se va, como el hijo pródigo, se queda. A veces uno se queda y se queda dentro, pero o ha perdido el primer amor, como dijeron la semana pasada, o te pasa y claro, una cosa te lleva a otra. Y yo voy a leer en esta tarde un texto que aunque fue escrito por alguien que había hecho un pecado, pero es que no hizo solo uno, hizo unos cuantos. Cuando es restaurado, escribe este salmo. Y dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. A ver, ¿quién sabe el salmo que es? Que lo conocéis. Así es que no habéis oído. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque tiene que haber un reconocimiento de lo que uno ha hecho, aunque no se haya ido. Él no se había ido, seguía allí y en el templo. David, estoy hablando de David, cuando se acostó con Betsabé, cuando mintió por haberse acostado con ella, cuando coge al marido de Betsabé y lo pone en primera fila para que se lo carguen, para que su pecado no saliera a la luz. Vamos, que fue haciendo una detrás de otra. Porque cuando uno hace algo mal, no hace solo una cosa. Hace varias cosas, siempre. El pecado solo trae pecado. Si te alejas de Dios, trae pecado. Porque vas a empezar a poner excusas. Vas a empezar a poner historias. Yo no puedo, yo no esto, no lo otro. Es que no me dejan hacer esto y claro, excusas. Aquí en España se dice, eso son excusas de mal pagador. Son excusas. Porque cuando el amor de Dios llena nuestros corazones, fíjate que cuando tú te lees el texto que yo leí antes, ese texto está hablando de que el amor, nuestra forma, que se muestra el amor que tenemos amando a otros, es que no lo podemos guardar, porque si no eso ahí no, así no funciona el amor de Dios. El amor de Dios siempre se trasluce con el hecho de que amo a los demás, no puedo evitar amarlos. Amo a aquellos a los que yo nunca habría amado. Yo puedo deciros que os amo a todos, y a muchos de vosotros no os habría amado nunca, pero además no me habría cortado un pelo en decíroslo. No me gustas por esto y por esto. Os lo habría dicho, me habría dado lo mismo. No, mi intención no era ir haciendo amigos. Si yo no había decidido darte mi amistad, no quería que fueras mi amigo. Yo funcionaba así. Si yo no había decidido que tú eras quien yo le iba a dar mi amistad, aunque no te lo merecieras, pero lo había decidido, no ibas a ser mi amigo. ¿De qué? Verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Fíjate, dice mis rebeliones, pero no se había acostado con Betsabé. Y mi pecado está siempre delante de mí. Es importante, escuchad un momento, es importante ponerle, para que seamos restaurados, ponerle nombre al pecado. Porque a veces le ponemos nombre a las consecuencias, a lo que hemos hecho, pero el pecado real sigue estando en nuestro corazón.
Y si ese pecado no sale, no dejamos que Dios con su amor lo arranque, nunca estaremos bien. Porque el pecado da a luz pecado. Es así. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde? Íntimo y secreto. Es decir, entre ellos dos. Cuando uno tiene esa relación con Él, esa intimidad, a mí no me digas que oras 20 horas. No me lo digas. Si tus hechos, escúchame, si tus hechos no demuestran amor a los demás. Porque si tú oras 20 horas y sigues siendo egoísta, aquí hay algo que no me cuadra. Es decir, que todos estamos en proceso de cambio, pero a mí estar en la presencia de Dios me lleva a ver cuán miserable soy. Yo digo, si es que no me merezco nada de lo que tengo. No porque Dios me esté acusando, es que lo veo a Él y lo siento y yo digo, es así. Me lleva a ver que todo lo que me da es inmerecido y, por lo tanto, a valorarlo. Pero dice que ama la verdad, la verdad. A Dios no lo podemos mentir. A Él, escúchame, no le cuentes justificaciones, no le cuentes historias. No quieras manipularlo, si Él ya sabe lo que hay de verdad. Empieza por contarle la verdad, para que pueda llenar tu corazón de ese amor que va a regenerar y que te va a dar vida. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Recordáis? Aquel día que algunos no podían quitarse la sonrisa de la boca cuando recibieron a Jesús y no sabían por qué, pero no se la podía quitar uno. Sabía que se sentía bien, aunque no pudiera explicar por qué. Y solo era porque habías entrado en relación con Dios y Dios acababa de regalarte la salvación y de poner con la salvación la primera gota de su amor, porque es su mayor muestra de amor. Y a veces uno da por hecho de que eso se pierde. Mentira. Eso debe ir en aumento. Cuando se pierde es porque dejamos que otras cosas sean más importantes que Él. Dice, ¿y todo eso para qué? Tú fíjate, ¿todo eso para qué? En el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, cuando tú me has cambiado, cuando he sido sincero contigo, cuando lo que me separa de ti ya no está, voy a poder hablar a otros. Voy a tener el poder y la autoridad de poder hablarles a otros. Va a ser de bendición para ellos si son cristianos, pero además los pecadores, imagínate un pecador en la iglesia, los pecadores van a abrir los ojos, pero los pecadores de fuera, porque dice se convertirán a ti. Esos, porque nuestra vida debería de hablar por sí sola. Algo que distinguía al pueblo de Dios al principio era ver cómo se amaban, ¿no? Cuando eran cristianos al principio el amor era una señal del pueblo de Dios. Se amaban por encima de todo. Gente de distinta educación, distinta cultura, se amaban. No podían evitarlo, se amaban. Y así lo mostraban. No porque lo dijeran, sino porque eso es algo que no se puede ocultar. Se amaban. Se amaban porque el amor de Dios estaba en ellos. Y ellos habían entendido que no podían guardarlo para sí, sino que ese amor que recibían horizontal debían darlo en vertical.
Pero claro, a veces es difícil, en el caminar, cuando uno ha permitido que haya muchas cosas, de alguna forma que lo alejen, lo separen de Dios, pues empieza a decir, ¿dónde está Dios? Si me amase o eso, Él solucionaría esto. ¿Por qué? Yo le eché la culpa a Dios de haberme apartado, ¿eh? Yo le dije, tú podías haberlo evitado y no lo hiciste. Mirad si fui atrevida. La culpa la tenía Él, porque lo permitió. Que no lo podía, aún no había entendido, aún no era la hija pródiga, después lo entendí. Me amó tanto que me dejó ir, para que pudiera volver y pudiera experimentar lo que son las cicatrices radiantes. La Biblia está llena de promesas, no de promesas de que nos va a ir bien, ¿eh? No estamos hablando de la prosperidad, ¿eh? No, mentira, no te va a hacer rico, ni no vas a tener problemas, no, vas a tener problemas. Precisamente, si eres su hijo vas a tener muchos problemas, porque ser su hijo significa estar en contra de lo que es el mundo. El pueblo de Israel, muchas veces ya sabéis que fue llevado cautivo porque eran un pueblo rebelde. Es que mira que se portaban mal estos, ¿eh? No había forma. Si los saca de Egipto, porque los saca de Egipto. Si les da pan todos los días, porque les da pan todos los días. Si están ahora en la tierra prometida, porque hay muchos dioses a su alrededor y ellos también quieren ser como los demás. Che, ¿por qué no puedo yo tener ese dios ahí y llevarle un holocausto? Che, que también puedo matar a mi hijo, que es una ofrenda. Es que eran así. Ellos eran... Yo no lo puedo entender. Nosotros no seríamos así, seguro. No se nos ocurriría, ¿verdad?, hacer las cosas que ellos hicieron. Yo creo que no hay pecado, no hay pecado que el pueblo de Israel no hiciera. No hay pecado. Si tú te lees con detenimiento, se te erizan los pelos y dices, pero si hicieron de todos los pecados que puedan haber ahora, ellos los cometieron. Los cometieron. El pueblo de Dios, un pueblo que tenía que mostrar. Pero bueno, esa era otra historia. Estaban, aún así, con todo eso, era el pueblo de Dios. Y Dios una y otra vez les daba la oportunidad de volver a estar bien. La oportunidad de volver a levantarse y caminar como hijos suyos. Hay una promesa que me ha seguido los últimos años, porque es que me han dado esa palabra distinta gente, que ni me conocían ni se conocían entre ellos, así que pienso que ha sido Dios, que nos han puesto de acuerdo, solo para darme esa palabra, ¿no? Y está en Isaías 40, y yo, bueno, voy a leer unos versículos previos, el 27, 40, desde el 27 al 31 voy a leer. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y habitas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó por mi juicio? ¿Alguna vez no habéis pensado que Dios no estaba defendiendo de cualquier cosa? ¿No era Dios quien tenía que juzgar a los de fuera? Resulta que los de fuera están contra vosotros y están ganando la batalla, y le habéis echado la culpa a Dios, o le habéis dicho, ¿por qué no lo haces? ¿No ves que vienen contra mí? Pero a lo mejor no. Igual eso solo lo he hecho yo. Y dice el profeta, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Creó los confines de la tierra, porque es una pregunta. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aunque es una pregunta un poco así como, porque es una pregunta que parece una afirmación. Le está diciendo, ¿acaso no has oído nunca acerca de Dios, que Él lo ha hecho todo, que es el creador de todo, incluso de ti? ¿No has oído eso? ¿No lo sabes? ¿Cómo se te puede olvidar? Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová
Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos, mira, hasta en el terreno espiritual, los muchachos, ¿qué hace una criatura de 8 o 9 años? La ves que se encabezona con algo y está empeñado, hasta que, bueno, si no la puede conseguir ya se cansa. ¿Y qué hace? Pasa otra cosa, ¿verdad? Luego nos dice, los jóvenes flaquean sus fuerzas, su fe, todo lo que rodea, todas las voces que oyen, los pueden llevar a caer. Los pueden llevar a caer. Pero dice, pero los que esperan, y yo creo que ahí entran todos, que entran los muchachos, los jóvenes y los mayores, los que esperan a Jehová, los que esperan en Él, los que confían en Jehová, esos tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las águilas, el otro día, yo creo que era ayer, sí, en el curso en la casa de mi padre, ¿verdad? Veíamos lo de las águilas, o fue la semana, era lo de las águilas. Lo que cuando un aguilucho tiene que aprender a volar, el papá águila, ¿sabéis lo que hace? Lo tira del nido y luego se pone debajo, es que es precioso, imaginaros, porque así somos con Dios. Se pone debajo sin tocarlo y Él hace viento con sus alitas. Y claro, ese viento que hace permite que su bebé esté arriba, aprendiendo a volar y no se estrelle. Papá lo hace con nosotros, nunca nos deja en nada que no esté cerca. No lo hace, nunca. Su amor es tan grande que aunque nosotros no lo veamos, está ahí, con sus alas, para que no nos estrellemos contra el suelo. Aún así, a veces, si nos tiramos antes del nido, es posible que nos estrellemos al suelo. Si queremos volar, antes de que Él nos enseñe, seguramente que nuestras fuerzas se van a gastar. Si no hemos conocido el amor de Dios en esa profundidad, que es el que te cambia, el que te fortalece, el que te sostiene, el que te hace ver las cosas. ¿Quién no ha entrado a orar estando mal y ha salido diciendo, si no vale la pena por lo que estaba? Es como que de repente el problema desapareció, ¿no? A mí me pasó un montón de veces y estar orando y decir, ¿y yo estoy calentándome la cabeza por esto? Es que me da lo mismo. Si tengo que pasar por tonta, paso. Porque eso es lo peor que nos puede, eso de que sentir que nos están humillando es una cosa que, si tengo que pasar por tonta, paso. ¿Qué más da? Con tal de que tú estés conmigo, si esa es la forma en que tú quieres tratarme. Yo quiero poder mostrarles a los demás que tú estás en mí. Alejarnos de Dios nos deja huellas. Alejarnos aunque no salgamos fuera. Si sales fuera, escúchame, si sales fuera, aún te va a dejar más. Aún te va a dejar más. Pero Dios, como hizo con David, como hizo conmigo, quiere curar esas heridas. Quiere sanar y restaurar para que podamos disfrutar de ese gozo de la salvación, para que podamos ser luz para otros. En esta tarde tienes la oportunidad de poder dar ese salto al vacío. A lo mejor no sabes lo que va a pasar mañana, pero ¿sabes? Papá va a estar volando. Tienes que aprender. No te tires tú del nido. ¿Acaso no viste ya los coscorrones que te has dado cada vez que te has tirado? Tírate cuando sea papá el que te tire. Y ahora deja que cure ese corazoncito que ha salido corriendo detrás
de los deseos de tu corazón, detrás de otros dioses, detrás de tu rebeldía, como decía el salmista. Reconócelo y deja que Dios sane tu corazón y vuelva a restaurarte en tu lugar como hijo y hija de Dios. No te conformes con menos. No dejes que nadie te diga nada. Tu pasado solo tiene que servir, lo que has hecho mal, para poder darle la gloria a Dios. Mira, nada le va a dar más la gloria a Dios que un cautivo que ha sido libre. Porque va a poder contarlo. Va a poder, yo estaba ahí, pero ahora ya no. Alguien que viva una historia de perdón podrá hablar del perdón. Alguien que sabe que ha sido perdonado porque ha sido un necio o una necia, podrá hablar de la gracia de Dios inmerecida. Y eso tiene una autoridad y un peso que Dios da, no porque no lo merezcamos, sino porque papá, con su inmenso amor, quiere usarlo para poder tocar las vidas de otros. No te acuestes en esta noche sin dejar que papá restaure, sin que veas. Si la semana pasada te habló la predicación, no sé de qué habló, pero bueno, con el texto de si has perdido tu primer amor, algo de eso tuvo que nombrar, solo con eso. Aunque solo sea que perdiste tu primer amor. Míralo, si no lo has hecho ya, de dónde lo has perdido. Y recupéralo, porque está ahí, porque papá está ahí, deseando poder abrazarte y lavarte por completo. Que Dios os bendiga.